siempre te preguntan qué le preguntarías a Dios si lo tuvieras frente. Y yo te pregunto, ¿y si tuvieras a Satanás, qué le preguntarías? Le preguntaría yo, ¿cómo haces para ser más poderoso que Dios? Pero en la Biblia, mucho más poderoso que Dios muchas veces. En la Biblia hay que pelear contigo y a veces pierden, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Y por qué haces la voluntad de Dios si estás en contra de Dios? O sea, si te encargas de torturar a los pecadores, pues entonces estás jugando del lado del que sería tu enemigo. La figura del diablo, la figura del adversario, porque Satanás significa adversario, es una figura que siempre genera conflictos dentro de las religiones, porque muchas veces son simplemente el tipo que yo estoy en contra de Dios, soy el enemigo de Dios. ¿Y por qué? Porque me cae gordo. No, pero ¿por qué? No, lo quiero destruir ya, pero ¿para qué? Es el clásico personaje que no tiene motivación. Ustedes saben que, o deberían saber, que en actuación, cuando estamos actuando y nos dicen de pronto, tienes que decir esto, muchas veces le preguntas al director, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué voy a decir esto? No, por días a fulano porque se llevó a tu mujer y mató a tu perrito. Entonces, claro, lo que dices lo dices con mucha furia. Pues, ¿cuál es mi motivación? No, tu motivación es que lo quieres mucho y quieres salvarle la vida. Pues mi actitud como actor es otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación del adversario de Satanás? Pues no se entiende. Recuerden ustedes además que no aparece en la Biblia más que incidentalmente. Toda la historia del ángel caído se la inventa el cristianismo a posteriori. Se rebeló contra Dios. ¿Se rebeló de qué? Pues como yo, pues, no me salen a las negras. Es decir, se rebela contra Dios, es expulsado, cae y entonces vive en el rencor. Es una visión muy simple, generada a posteriori, generada después de que la Biblia se terminó de escribir, generada en la tradición cristiana. En la tradición cristiana cabe todo. Entonces, siempre la existencia de ese antidios genera unas contradicciones enormes, ¿no? Porque al final es bueno. Si no es bueno, entonces es malo. Si es malo, no puede ser como nos lo pintan las religiones. Es interesante.